Oramos por muchas razones, no solo porque queremos respuestas. Pero veamos el tema de las respuestas a la oración por un momento. Jesús nos dice que oremos y Dios responderá. Leamos sus palabras en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. El pastor y autor Charles Stanley dio una explicación que podría ayudarnos a entender mejor este versículo. Escribió: Jesús nunca prometió que todas las puertas se abrirían inmediatamente. Por el contrario, al decirnos que busquemos y llamemos, Jesús usó una forma verbal griega llamada imperativo presente. Estos dos verbos se traducen mejor como llamar y seguir llamando y buscar y seguir buscando. En otras palabras, la perseverancia es un aspecto vital de la oración contestada. Algunos de los dones que el Padre tiene para nosotros solo pueden llegar después de largas temporadas de espera y oración. Entonces, ¿significa esto que Dios siempre responde a la oración? Algunas personas dicen que Dios tiene 3 respuestas a la oración: sí, no y espera. Si bien no podemos resumir a Dios en 3 sencillos pasos, hay algo de verdad en esto. Echemos un vistazo a cada uno. Primero, sí. Cuando Dios responde sí, a menudo es muy claro. A veces no lo vemos hasta que pasa el tiempo y miramos hacia atrás para ver lo que Él ha logrado. Las provisiones ordinarias pueden ser sus respuestas a la oración. Y a veces nunca veremos su respuesta, a pesar de que Él respondió sí. Segundo, no. No significa que Dios no te escuchó o que no le importa. Dios tiene perfecto conocimiento de todo. Dice no para protegernos. Dice no cuando si no es lo mejor para nosotros. Tercero, espera. Esperar puede ser parte del plan perfecto de Dios. Él es el Dios del orden, no el caos. A veces es necesario que sucedan otras cosas antes de que Él responda sí. Esperar nos permite seguir regresando a Él en oración, ayudándonos a confiar y depender de Él. El autor Richard Foster escribió: otra realidad a tener en cuenta es el simple hecho de que muchas veces nuestras oraciones son respondidas, pero carecemos de ojos para verlo. A veces Dios parece o está en silencio. Analicemos estas situaciones. A veces, Dios parece estar en silencio porque no podemos escucharlo. Nuestros corazones pueden tener un motivo equivocado cuando oramos. Por eso escuchamos la respuesta que queremos en lugar de la respuesta que Él está dando. O nuestros corazones están tan nublados por el pecado en curso que no podemos ver a través de la niebla lo que Dios está tratando de mostrarnos. A veces, Dios guarda silencio. A menudo usa el silencio para enseñarnos paciencia y obediencia. El silencio puede ayudarnos a escuchar más de cerca. Mientras esperamos escuchar de Él, podemos apoyarnos en Él y aprender a depender más de Él. Más que nada, podemos permanecer seguros de que tenemos un Dios amoroso que nos escucha, incluso cuando no lo escuchamos. Sigue orando y esperando su tiempo. En esos momentos de silencio, debemos recordar que Dios no ha dejado de amarnos. Nada puede separarnos de su amor. No debemos tener miedo. Podemos confiar en Él,